Vamos a comenzar por hacer un recorrido por lo que hemos visto hasta ahora sobre historia de las bibliotecas y los soportes de información. Vamos a tomar en cuenta que tratándose de bibliotecas es el valor fundamental de agradecer lo que tenemos hoy en día, agradecerlo porque hoy en día tenemos una época privilegiada en la que podemos tener acceso al conocimiento. Nunca ha sido tan fácil en la historia de la humanidad acceder a los libros, a todos los temas y tanta variedad, con tanta profundidad, con tanta facilidad. Divulgación. En ninguna época de la historia ha sido posible. Como es tan fácil, parece también que no lo valoramos. Muchos pensamos que siempre ha sido así, pero no es así. Acceso a la información y a la cultura que ahora disponemos, que ahora tenemos esta facilidad, es un resultado de la acumulación de cientos, miles de años del esfuerzo de cientos de miles de sabios, científicos, eruditos y bibliotecarios que han ido acumulando conocimiento, técnicas para poder llegar a la situación actual. Por tanto, agradecer lo que tenemos y valorar bien todas estas facilidades que tenemos hoy en día. Lo que tenemos que plantear en primer lugar es que el propio origen de la escritura está ligado con el origen de las bibliotecas. Las civilizaciones y las civilizaciones y culturas son prácticamente sinónimos, una surge prácticamente con la otra. Una civilización es tal cuando recibe una escritura. Por eso tenemos el caso de la aparición de la escritura como la posibilidad de plasmar lo que podíamos llamar la artificialidad de la oralidad en un soporte físico que sea perdurable. A final del cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia y en Egipto, con el desarrollo de sistemas de escritura sobre diferentes materiales y los sistemas jeroglíficos y los sistemas cuneiformes. Pero convendría que reflexionamos una mención sobre el significado de la escritura. ¿Qué es lo que nos aporta? Lo que nos aporta es fijar sobre un soporte material, tenemos que somos inmateriales. Todos son conocimientos, son ideas, son eventos, son bienes que no tienen materialidad. Pero por medio de los signos que a través de la escritura lo vamos por un soporte, ya sea piedra, papiro, tablilla de arcilla, papel, pergamino, arcilla, madera, tablilla de cera, sobre cualquier soporte, un soporte material para poder transmitirlo a otras personas un movimiento y no enseguida. Por tanto, conviene tener en cuenta esto cuando analizamos, cuando nos acercamos a las bibliotecas. Si pensamos en el surgimiento de la escritura, tenemos que pensar en una biblioteca en el pensamiento de tantos hombres y mujeres que tantas horas dedicadas al conocimiento que nos transmiten generosamente a lo largo de los siglos. Pues bien, tan pronto comienza esta posibilidad de plasmar esto sobre tablillas de arcilla, papiros o diferentes soportes, las ideas, los conocimientos, los datos técnicos, los archivos únicos, reinos, templos, todo enseguida acumularse estos documentos en realeza. Ya más épicos, ya sea lista de palabras raras, ya sea lista de ciudades, de territorios, entre otros. En ese tiempo debieron comenzar las bibliotecas entendidas como acumulación, resguardo,
recapitulación o acumulación de conocimientos en documentos. En este sentido, cuando más vamos atrás en el tiempo, más escasos son los documentos, más escasas las posibilidades de conocimiento de conservar estas bibliotecas. Como lo dijimos en el encuentro presencial, como lo dice Lerner en la introducción de su libro, tenemos en claro que la escritura comenzó en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en esa zona, porque nos quedan registros de tablas de arcilla o tablillas de arcilla que son perdurables en el tiempo, pero no estamos seguros y no hay fundamento arqueológico que nos pueda decir si no existieron otras bibliotecas y otras civilizaciones que aparecieron y desaparecieron sin dejar huella, ya que los soportes podrían haber sido el pergamino o podría ser el papiro, puede ser que haya ya existido con anterioridad, pero como no eran soportes perdurables, puede ser que estas civilizaciones se hayan perdido y con ellas los conocimientos que albergaron. Por eso tenemos como punto de partida que la escritura se dio en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, entre Sumer y Acadia, en esas ciudades. La primera ciudad, la ciudad de Ur, y contemplamos la primera biblioteca como la de Ebla. Como dijimos, la historia de las bibliotecas está emparentada con la historia de la escritura y con la historia misma, porque tomamos en cuenta que lo que consideramos como historia comienza a considerarse de tal manera a partir de los registros de documentos que tenemos en relación a lo que pasó en ese periodo de tiempo. Antes de esto lo nombramos como prehistoria, o la mayoría de los historiadores lo nombran de esta manera. Seguro existieron muchas bibliotecas, seguramente en Mesopotamia, en otras ciudades, otras bibliotecas, puede ser en Mesopotamia, en diferentes fases de Babilonia, de Siria, en la historia de Egipto, pero conceptos similares, pero sin embargo se han conservado muy pocas. Por eso tenemos acá esta cuestión de que nos situamos en la Mesopotamia asiática como punto de partida. Entre el Iris y el Éufrates, reitero, y Egipto. Generalmente se citan referencias a tres grandes bibliotecas o tres primeras bibliotecas de esta primera época. La más antigua es la biblioteca de Ebla, una ciudad situada en Siria que jugó un papel importante en el tercer milenio antes de Cristo. Segundo, y en 1975 se encontraron los restos de esta ciudad y lo que parecía ser una biblioteca. Se encontraron documentos que lo confirmaron en 1800 antes de Cristo. Sería la más antigua de estas bibliotecas y ya tendría las características de las bibliotecas que veremos después: estanterías donde se almacenaban estos documentos, las tablillas de ellas. También posteriormente en Mesopotamia la biblioteca de Nínive, de Abutsiripaka, Siria, siglo VII antes de Cristo. En este caso podemos rescatar la primera época en que se redactaron los primeros textos importantes principal en la ciudad de Nínive, que fue descubierta a mediados del siglo XIX y que se conservaron una gran cantidad de tablillas. Como la ciudad fue saqueada,
las bibliotecas se quemó y eso facilitó que perduraran mucho más. La tercera biblioteca es de según va de momento de Ces II, sea el siglo XIII a.C. en Egipto. La existencia de esta biblioteca es un poco discutida, se basa en referencia de Cateo, recogida posteriormente por Teodoro Ciclo. En todo caso, las casas de las vidas en Egipto eran casas de enseñanza donde se dio una religión, religioso, diferentes tipos de conocimientos. Se considera que estas casas de la vida, bibliotecas, su recopilación de documentos, donde el lugar tenía como el aprendizaje de estos escribas, en lo cual se describe el, el registro de esta biblioteca. Realmente las bibliotecas como tales aparecen como tales en Grecia en el siglo V y IV antes de Cristo. Y se produce en este momento y en este lugar el desarrollo de estas bibliotecas, como en tantas otras cosas. Nuestro modelo de biblioteca depende de Grecia, no como el origen o base de nuestra civilización. Los factores que se dan en estas fechas, que se dan para que se produzca este auge de producción literaria, por tanto, de la biblioteca. En primer lugar, los sistemas antiguos de escritura, cuneiforme y jeroglífico, eran demasiado complicados, necesitaban un proceso de aprendizaje muy prolongado, muy difícil. La aparición del sistema alfabético por los fenicios, después adoptado por los griegos, siglo VIII a.C., hizo mucho más fácil el aprendizaje. Esa facilidad, por lo tanto, hizo ese aprendizaje de signos trasladar el conocimiento e ideas del campo de la mente a un soporte material mucho más eficaz que lo anterior. Al mismo tiempo, en Grecia ha habido una floración en esta época de filósofos, literatos, artistas, políticos, científicos, que digamos que trasladan o intentan fijar en estos papiros los conocimientos y sus obras literarias. De acuerdo, estamos hablando del momento en que se han constituido los géneros de la cultura occidental: la poesía, el teatro, los tratados históricos, tratados científicos de geografía, filosóficas, etc. En esa época de su multitud dura Homero y Hesíodo son anteriores del siglo VIII, finales pero ya en esta época, 560 a.C., empiezan a fijarse estos en que se habían transmitido hasta ese momento oralmente. Sófocles, Eurípides, Sofos, como Parménides o Platón, Aristóteles y tantos otros. Por tanto, es un momento de floración de un desarrollo cultural enorme. Y Policleto con ese canon de las proporciones o tratados sobre la construcción de la Própolis, etc. Eh, Empiezan a fijarse estos conocimientos en distintas obras y empiezan también a copiarse en distintas obras. Se fijan todos estos conocimientos, se transmitan. El proceso de transmisión todo muy lento y costoso. No es como en esta época que estamos acostumbrados a que sea rápidamente y con tanta facilidad. La posibilidad de encontrar lo que sea o encontrar en bibliotecas magníficas que tenemos al alcance. En esa época era todo muy dicho más difícil, había que copiarlo y todo suponía un esfuerzo extraordinario. Sin embargo, todos estos autores quieren que sus obras
se conozcan y perduran. Ellos mismos empiezan a hacer copias y así empiezan a surgir una actividad económica alrededor de esto. Así, el, que siglo quinto y finales del siglo cuarto en ciudades griegas empieza a desarrollarse el entendimiento cultural de obras literarias, esta posibilidad de copiar en un soporte más fácil de llevar y de acumular como solo papiros. Empiezan a surgir las colecciones privadas de estos documentos y empiezan a surgir bibliotecas, algunas de ellas en instituciones como instituciones filosóficas como la Academia de Platón, Aristóteles, bibliotecas particulares de los privados, etc. En la época posterior, en la época helenista, las bibliotecas alcanzan un auge extraordinario y posteriormente en Roma. Esas, todos tenemos la imagen mítica de la gran biblioteca de la antigüedad, la biblioteca de institución, como puede ser Biblioteca de Alejandría, porque en Alejandría se creó la primera gran biblioteca como tal, cuyo nombre perdura como tal, como símbolo de la acumulación del conocimiento y de cómo se desarrolló la torpeza humana. La torpeza humana y el fanatismo acabaron con esta biblioteca. Hasta acá dejamos esta parte del desarrollo de la primera unidad.